Bueno chicos, vamos a comenzar con los temas de la unidad número 3. En esto pues vamos a hablar un poquito sobre la relevancia de los procesos de investigación en el marco de la profesión del administrador ambiental. Vamos a hablar un poco sobre cómo elaborar propuestas de emprendimiento, innovación y desarrollo del área socioambiental, partiendo de la política nacional de mercados verdes. Vamos a hablar sobre la necesidad de promover la participación ciudadana como uno de los mecanismos digamos los de concertación entre los conflictos socioambientales. Y vamos a hablar un poquito también sobre la responsabilidad que tiene el administrador ambiental como un agente promotor del cambio, no solamente a nivel social, sino también a nivel científico y tecnológico, para garantizar una buena gestión de los recursos naturales en nuestro país. ¿Sí? Entonces, acá como pueden observar están todas las presentaciones. Pues no he tenido la oportunidad de pronto de hablar sobre esta temática, entonces con este video la idea es podernos poner al día con eso. Entonces vamos a comenzar con el primer proceso, que es reconocer la relevancia de los procesos de investigación en el marco académico y profesional de la administración ambiental, y para eso tenemos aquí nuestra presentación, ¿verdad? Nuestra presentación, que es investigación en el marco de la administración ambiental, parte 1 y parte 2, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Listo. Siempre que comienzo a hablar de este tema, surgen dudas al respecto, y es muy importante conocer cuál es la percepción que tiene cada uno de los estudiantes para saber realmente cuando uno considera que el conocimiento es científico o cuando uno acepta una descripción como algo verdadero. Existen muchas teorías al respecto, si algunos se dejan llevar más por la percepción y la seguridad que brinda la persona en función de la temática que está manejando, ¿verdad? Y otros se dejan llevar por, digamos, por etiquetas sociales que le dan, digamos, no el deber, sino que le dan de pronto el poderío sobre un tema en particular, y que el desconocimiento nos hace que nosotros creamos que eso es verdadero, ¿no? ¿Cierto? Si nos ponemos entonces a platicar de cuando creemos que un conocimiento es científico y vamos al médico y le preguntamos qué tenemos, pues nosotros realmente aceptamos que eso que él nos está diciendo es una explicación verdadera o es una hipótesis correcta en función pues de una temática que el médico maneja y que sabemos que digamos que es el experto en el tema. No obstante, esa explicación puede ser verdadera o falsa en función de lo que nosotros consideramos que sea científico. Si queremos entonces saber cómo funciona el sistema solar, pues no necesariamente se lo vamos a preguntar a un médico, ¿verdad? Pero aún así su explicación va a depender mucho del contexto y de qué tanta relevancia tenga o qué tanto, digamos, sustento pueda la persona expresar al momento de dar esa descripción o esa explicación, ¿verdad? Entonces pues aquí tenía un ejemplo muy sencillito, pero no lo vamos a hacer, que no nos da el tiempo, pero entonces vamos a analizar el objetivo como tal del programa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que el administrador conozca digamos, de la investigación científica en el marco de estos componentes? Primero, pues porque el administrador ambiental, al fin de cuentas, debe de identificar e implementar soluciones a problemas ecológicos y ambientales. Y la investigación científica es una de las herramientas que nos va a permitir a nosotros no solamente poder identificar el problema, sino poder explicar y comprender de forma asertiva el problema para poder definir cuáles son esas variables que tenemos que intervenir a la hora de dar una solución, ¿sí? Otro de esos aspectos importantes es que el administrador ambiental es agente de cambio. Para ser agente promotor del cambio en materia ambiental y en el país, es muy importante que generemos procesos de investigación, desarrollo e innovación. Para poder desarrollar esos procesos de investigación, desarrollo e innovación, es muy importante que dominemos las herramientas de investigación, que generemos capacidades investigativas para poder de alguna u otra forma entender, ¿verdad?, la complejidad de este sistema socioecológico y todos los procesos que se llevan a cabo desde los sistemas ecológicos hasta la biodiversidad ecosistémica y desde los individuos hasta el sistema social, ¿sí? Y cómo, digamos, las acciones humanas y las intervenciones institucionales pueden generar aspectos favorables o desfavorables que pueden más adelante generar una problemática socioambiental y que pueden poner en tela de juicio la continuidad de los servicios ecosistémicos por medio del cual nosotros dependemos para nuestro desarrollo, no solamente social, sino también para el desarrollo ecológico de los territorios. Entonces, ¿cómo entender
los fenómenos y acontecimientos ambientales generados por los procesos antropogénicos. Una de las preguntas que creo que ustedes están haciendo al inicio de esta pequeña presentación, y es muy importante que sepamos que el entender estos fenómenos y estos acontecimientos ambientales necesariamente nos lleva a que podamos de alguna u otra forma poner en práctica esas capacidades de investigación que nos permitan no solamente identificar el problema, sino también comprender, explicar y saber identificar qué factores y variables hay que intervenir para poder de alguna u otra forma darle solución a este problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno de los aspectos ambientales complejos, ¿verdad? Que es el tema del ciclo del carbono en los ecosistemas. Y para que nosotros podamos entender este ciclo del carbono, nosotros podamos darle solución a una problemática puntual en función de la agroindustria, en función de la industria, de las ciudades, de la ganadería, de la agricultura, del transporte marítimo y fluvial, ¿sí? Es muy importante conocer la complejidad de todos estos procesos y saber de qué manera podemos intervenir para poder mitigar o reducir esos impactos ambientales generados por las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? En tal sentido, aquí les he traído, digamos, estos 6 pasos que creo yo que son muy importantes para poder entender el problema o para poder entender, la problemática. Un primer paso es observar. Bajo la observación directa nosotros podemos identificar aspectos muy comunes que más adelante nos van a llevar a poder analizar de forma muy detallada cuáles son esas variables que van a intervenir en este proceso. En ejemplo, aquí podemos observar, por ejemplo, que existen diferentes actores claves que intervienen en el proceso del ciclo natural del carbono, pero podemos analizar también, ¿sí?, que existe un intercambio constante de dióxido de carbono y oxígeno, y que no solamente se limitan a esos contaminantes, sino que existen otros divergentes del cambio climático que son muy importantes y que van a variar en función del tipo de actividad, ¿sí? Y entonces comenzamos a cuestionar de por qué este tipo de actividades generan este tipo de contaminantes, y comenzamos a indagar de qué forma se produce lo que se hace en cada uno de estos sectores para poder generar ese tipo de emisiones, ¿verdad? El proceso de reflexión nos conlleva a que nosotros podamos interiorizar esos aspectos claves que nos van a permitir más adelante generar una hipótesis en función de este tipo de actividades. Entonces, una hipótesis puede ser, por ejemplo, que el transporte y la agricultura tienen una relación divergente sobre las emisiones de metano en función del tipo de materiales que consumen. Eso es, digamos, una hipótesis que se puede generar a partir de un proceso de reflexión que se generó a partir de la indagación de cuáles eran los elementos o los componentes que se utilizaban en cada uno de esos procesos. Entonces, digamos que estos son los 6 pasos que me haga permitir a mí, como un administrador ambiental, poder comprender la problemática, sí, y poder generar una hipótesis en función de la problemática. Entonces tenemos el observar, el analizar, el cuestionar, el indagar, el reflexionar y el generar una hipótesis. No obstante, yo les voy a explicar de forma muy detallada qué vamos a observar en este primer paso. Entonces, en el observar, nosotros podemos observar en función del contexto, en función del escenario que estemos evaluando o analizando, comportamientos, características, acontecimientos, hechos, causas, conflictos, fenómenos, sucesos, efectos o impactos. En ese sentido, cuando nosotros estamos haciendo evaluaciones cualitativas y queremos comprender cuáles son los conflictos socioambientales que se generan en el territorio, por ejemplo, por la tenencia del uso del agua, ¿verdad?, y por la minería ilegal en ciertos territorios, nosotros tenemos que observar cuáles son las características del territorio, cuáles son los comportamientos de los sectores involucrados en la problemática, cuáles son los hechos que nos llevan a deducir que existe una problemática socioambiental en función de la tendencia del territorio por la explotación de la minería ilegal, y cuáles son esos conflictos o fenómenos sociales que nos conllevan a poder dinamizar estos procesos y poder generar una solución en función de. Entonces, el observar es un aspecto clave porque nos va a permitir conocer de forma preliminar cuál es la problemática, ¿sí?, y nos va a permitir o nos va a dar luces en función de todos estos contextos. El segundo paso es el analizar. En este analizar, ya aquí sí vamos a observar el detalle todos estos componentes, es decir, ya vamos a
identificar cuáles son los elementos de ese fenómeno que vamos a analizar y nos vamos a poder concentrar en los elementos del suceso, hecho, impacto o comportamientos que hacen parte de ese problema. Ejemplo, si estamos analizando, por ejemplo, la tendencia del uso del suelo en función de la explotación de la minería ilegal, podemos entonces observar que una de las causas que digamos que facilitan todos estos procesos es la falta de regulación, seguimiento y control. Pero podemos en el analizar identificar que ese fenómeno se lleva a cabo porque hay ausencia de elementos institucionales que no facilitan los procesos de vigilancia y control, y porque hay una falta, digámoslo así, no de cobertura, existe una falta de capacidad institucional, o hay una falta de capacidad institucional para poder de alguna u otra forma darle respuesta a esos hechos y a esos comportamientos. No obstante, en aspectos sociales podemos entonces analizar de que esta problemática hay unas causas muy arraigadas en función, por ejemplo, al conflicto armado, y en función, por ejemplo, a los grupos al margen de la ley, que de alguna u otra forma generan un nexo causal entre, las problemáticas sociales generadas en el territorio por la tenencia del uso del suelo y la minería ilegal, ¿sí? Entonces, digamos que lo que queremos buscar, lo que queremos analizar en este segundo componente siempre van a ser elementos del hecho. Elementos del hecho que más adelante nos van a permitir generar un nexo causal entre los elementos, ¿sí? Nos van a permitir más adelante cuestionar qué, cuáles, cómo, dónde, por qué y a fin de qué, ¿verdad? Y a fin de qué entonces queremos hacer estos procesos de investigación en función de lo que ya nosotros hemos observado y analizado de la problemática, ¿sí? Entonces, digamos que el cuestionar más que todo va a ser la famosa pregunta problema que nosotros vamos a estructurar en función de ese contexto o en función de esa problemática social, ambiental o ecológica que nosotros queremos analizar, ¿sí? ¿Qué queremos investigar? ¿Cuáles son los elementos de ese problema de investigación que queremos abordar? ¿Cómo vamos a hacer el proceso de investigación? ¿Dónde vamos a investigar? ¿Por qué vamos a hacer esta investigación? ¿O por qué vamos a indagar sobre este tema en particular? ¿Y a fin de qué vamos a realizar el proceso de investigación? ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el segundo paso de indagar podamos tener todos los elementos estructurados, ¿sí? Todos los elementos teóricos que nos van a permitir de alguna u otra forma generar respuesta a todos estos cuestionamientos. Y por eso entonces el cuarto paso es el indagar, ¿sí? Y en el indagar entonces vamos a poder, buscar, o vamos a poder relacionar cómo la ciencia me va a permitir generar una relación causa y efecto entre esos 2, 3, 4 elementos que queremos analizar o que queremos evaluar en ese tercer paso de cuestionar, ¿sí? Entonces aquí vamos a poder definir qué estrategias puedo implementar y cómo voy a analizar la información para darle solución a ese cuestionamiento que me planteé aquí en este tercer paso. Para eso nosotros tenemos que generar ciencia, y para esto este indagar me va a permitir generar conocimiento científico a través de la triangulación de la información, ¿sí? O a través de la reflexión o el análisis estructurado de la información. El reflexionar me va a permitir de alguna u otra forma conocer cuáles son esos elementos de la pregunta problema que me van a permitir generar una hipótesis, es decir, cuáles son esos elementos de mi investigación que tienen relación con mi pregunta problema que me van a permitir generar una hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis debe ser evaluada y debe ser testeada, ¿sí? Y esa evaluación se realiza a partir de una investigación científica. Las hipótesis
parten de datos que sirven como base para generar una investigación o una argumentación. Esta hipótesis por lo general se genera a partir de un proceso de reflexión sobre lo que yo pregunto, lo que yo indago y lo que yo reflexiono de los elementos de la pregunta de investigación y la pregunta de investigación. Entonces, por lo general